En los pasillos de mármol del Vaticano, donde lo sagrado se entrelaza con lo político y cada gesto lleva el peso de los siglos, una presencia silenciosa provoca una inquietud creciente. Su nombre, Robert Sara. Y aunque muchos intenten borrarlo de los debates eclesiásticos, su figura resuena como un trueno contenido. Conocido por algunos como el Cardenal del Silencio, Sara no es uno más entre los príncipes de la Iglesia. Es un sobreviviente de la persecución marxista, un contemplativo forjado en el fuego de la opresión, y hoy, un símbolo incómodo de ortodoxia en tiempos de concesiones. Pero ¿por qué su figura genera tanto temor en ciertos salones de la curia? ¿Qué verdades se atrevió a pronunciar? Verdades que chocan con la visión diluida de una iglesia demasiado acomodada al espíritu del mundo. Hay algo en su mirada serena, en su voz firme y sin adornos, que incomoda, no a los fieles sedientos de claridad, sino a quienes prefieren una fe moldeable, negociable, cómoda. Es en ese campo de batalla silencioso donde Sara se impone, no con escándalos, sino con silencio. No con rupturas, sino con fidelidad. El teólogo italiano Antonio Socci, en su provocador libro El último papa, lo define sin rodeos como el contrapunto perfecto del catolicismo occidental burgués y secularizado. Un catolicismo que, al perder el sentido de lo sagrado, se parece más a una ONG bien intencionada que a la comunidad mística fundada por Cristo. Para Sara, esa transformación no es solo una tragedia, es una traición. Sus libros, ignorados por algunos, discretamente retirados por otros, son tratados como dinamita teológica. ¿Por qué? Porque señalan, con precisión, el núcleo mismo de la crisis. Nacido en Ourouse, Guinea, en 1945, Sara creció en medio de la persecución religiosa impuesta por el régimen comunista de Sékou Touré. Fue testigo de la prisión y tortura de su mentor, el arzobispo Raymond Marie Chidimbo, cuya única culpa fue defender la libertad de la fe. Esa experiencia grabó en su alma una convicción inquebrantable: toda ideología política que se apropia del Evangelio para sus fines termina por deformarlo. Desde entonces, Sara ha sido un combatiente incansable, no contra personas, sino contra sistemas que oscurecen la verdad. En Se hace tarde y anochece, lanza una advertencia que resuena como un lamento profético: la Iglesia atraviesa su noche oscura. Muchos de los que deberían protegerla, en realidad la traicionan. No son palabras dichas con amargura, sino con el peso de quien ha visto la destrucción desde fuera y ahora la siente dentro. No propone revoluciones políticas ni reformas administrativas. Para él, la verdadera revolución comienza en el altar, porque es allí donde respira el alma de la Iglesia. En La fuerza del silencio, Sara escribe: sin una liturgia centrada en Dios, la Iglesia se disuelve en un humanismo estéril. Para él, la crisis de fe actual no es solo doctrinal, es, sobre todo, litúrgica. Cuando el culto se convierte en espectáculo, cuando el hombre ocupa el centro y Dios es desplazado, la fe se desvanece. El historiador Roberto de Mattei refuerza esta visión: la reforma litúrgica posconciliar, aunque bien intencionada, abrió las puertas al relativismo, y Sara lo comprende con una claridad punzante. Por eso, si algún día el cardenal africano ocupara la cátedra de Pedro, su prioridad sería innegociable: restaurar la sacralidad de la Santa Misa. No por nostalgia, sino por coherencia. El regreso del latín como lengua litúrgica no sería un capricho elitista, sino una declaración simbólica: la liturgia pertenece al cielo, no a las modas de la tierra. En Dios o nada, él escribe, el latín nos recuerda que la liturgia no es una invención nuestra. Es un don sagrado que trasciende culturas y siglos. Esta sola medida causaría un terremoto entre muchas diócesis acostumbradas a liturgias informales y experimentales. Pero el cardenal Sara no se detendría ahí. Iría más allá. Restauraría la orientación ad orientem, donde el sacerdote y los fieles miran juntos hacia el oriente, hacia Cristo que viene. No se trata, como él mismo diría, de darle la espalda al pueblo, sino de guiarlos hacia aquel que es el centro de todo. Ese simple gesto físico significaría, en realidad, una reorientación espiritual total. La Iglesia, volviendo a colocar a Dios en el centro. El silencio sagrado, ese gran olvidado de la liturgia moderna, sería restaurado como un elemento esencial de la misa. En una época dominada por el ruido incesante que impide al alma escuchar la voz de Dios, Sara insistiría en que hubiera momentos de silencio absoluto durante la celebración eucarística. El Señor nos susurra sus secretos en el silencio, escribe en La fuerza del silencio. Sin ese silencio, la liturgia se convierte en una charla superficial, hueca, sin profundidad divina. Las consecuencias de esta revolución litúrgica serían inmediatas y profundas. Muchos sacerdotes, habituados a celebraciones casuales,
se verían forzados a redescubrir la sacralidad de su ministerio. Los fieles, al principio, experimentarían una especie de choque, pero pronto descubrirían, como ya le están haciendo muchos jóvenes católicos en todo el mundo, la belleza de una liturgia que no busca entretener, sino elevar el alma hacia lo eterno. Queridos hermanos que me escuchan, antes de continuar con los siguientes cambios que Robert Sara implementaría, quiero pedirles algo importante: suscríbanse ahora mismo a nuestro canal y activen las notificaciones. Sus comentarios son esenciales para que este mensaje siga llegando a los rincones donde muchos quieren que permanezca en silencio. Me gustaría saber desde qué país o región nos acompañan. Dejen su ubicación en los comentarios y así sabremos dónde laten los corazones católicos que aún anhelan una iglesia fiel a Cristo. Tras la restauración de la liturgia, la segunda gran reforma que emprendería el cardenal Sara sería una ofensiva sin precedentes contra el relativismo moral que se ha infiltrado en la iglesia. En La fuerza del silencio, Sara diagnostica con claridad la enfermedad. Cuando la iglesia comienza a negociar con el mundo en cuestiones morales, pierde su identidad y traiciona a Cristo. Esta no es una opinión aislada del cardenal, sino un eco de lo que ya había advertido Benedicto XVI cuando habló de la dictadura del relativismo que domina al mundo contemporáneo. Un papa como Sara no toleraría la ambigüedad moral que ha marcado ciertos documentos y declaraciones eclesiales recientes. En su lugar, volvería a proclamar con claridad luminosa las verdades morales inmutables. El filósofo católico Augusto del Noce, en su obra La crisis de la modernidad, ya anticipaba este punto de inflexión. Llegará el día en que la Iglesia tendrá que elegir entre adaptarse al mundo o enfrentarlo proféticamente. Sara ha hecho su elección, y como Papa, convocaría a toda la Iglesia a seguir ese mismo camino profético. ¿Cómo se manifestaría esa guerra contra el relativismo? En primer lugar, mediante un magisterio claro e inequívoco. Se acabarían las frases ambiguas, susceptibles a interpretaciones contradictorias. Cada documento, cada homilía, cada intervención del Papa estaría marcada por una claridad cristalina en lo que la Iglesia siempre ha enseñado. En segundo lugar, Sara no dudaría en ejercer la disciplina eclesiástica cuando fuera necesario. Aquellos teólogos, obispos o incluso cardenales que persistieran en promover doctrinas contrarias a la fe serían públicamente corregidos, y si no se retractan, apartados de sus funciones. Como escribió en Dios o nada, la misericordia sin la verdad no es misericordia, es engaño. Esta postura firme, sin duda, desencadenaría una tormenta mediática. Los titulares gritarían palabras como purga y autoritarismo, pero Sara, forjado en el fuego de la persecución comunista, no se dejaría intimidar. Como dijo en una entrevista con el periodista Nicolás Diat, prefiero ser odiado por decir la verdad que amado por complacer al mundo con mentiras. El impacto de esta claridad moral se extendería mucho más allá de los muros de la Iglesia. En un mundo que ha perdido sus referencias morales, la voz firme y clara del vicario de Cristo se alzaría como un faro para millones, católicos y no católicos, que anhelan un referente ético en medio de la confusión contemporánea. Luego de restaurar la liturgia y declarar la guerra al relativismo, el tercer pilar de la revolución de Sara sería de naturaleza profundamente espiritual. Promovería la consagración del mundo entero a los sagrados corazones de Jesús y de María. No como una devoción más, sino como el eje mismo de su pontificado y como respuesta espiritual a las múltiples crisis que enfrenta la humanidad. Sara comprende, como pocos, que la lucha por el alma del mundo no es política, ni económica, ni cultural, sino esencialmente espiritual. En su obra El poder del silencio, escribe: las grandes crisis de nuestro tiempo no se resuelven con estrategias humanas, sino con la intervención divina provocada por corazones humildes y penitentes. La consagración a los corazones de Jesús y María no sería para él un gesto simbólico, sino una auténtica entrega de la humanidad al amparo y gobierno de Dios. Siguiendo la tradición de las apariciones de Fátima, Sara está convencido de que solo una consagración total puede detener el avance del mal en nuestro tiempo. El teólogo español José Antonio Fortea, en su libro Historia del fin del mundo, señala que las grandes intervenciones divinas en la historia siempre fueron precedidas por actos de consagración y reparación. Sara, profundo conocedor de la historia eclesial, sabe que este acto de humildad colectiva puede desencadenar una efusión de gracia sin precedentes. La consagración implicaría un llamado universal a la conversión. No se trataría simplemente de una ceremonia en la Plaza de San Pedro, sino de un movimiento mundial que invitaría a todos los católicos a renovar sus promesas bautismales, redescubrir los sacramentos, especialmente la confesión, y abrazar una vida de oración y sacrificio. Las consecuencias de esta consagración serían inconmensurables. Como prometió María en Fátima, al final, mi inmaculado corazón triunfará.
Un papa totalmente consagrado a los Sagrados Corazones sería el instrumento perfecto para ese triunfo anunciado hace más de un siglo. La humanidad sería testigo de un renacimiento espiritual que muchos hoy consideran imposible en nuestra era secularizada. Pero estas tres primeras transformaciones serían solo el comienzo. La cuarta gran reforma que impulsaría el cardenal Sara sería la restauración del silencio sagrado, no solo en la liturgia, sino en toda la vida de la Iglesia y de los fieles. En un mundo dominado por el ruido constante, las redes sociales y la avalancha de palabras vacías, Sara propondría un retorno radical al silencio como espacio de encuentro con Dios. En su obra magistral La fuerza del silencio, desarrolla una auténtica teología del silencio. Dios es silencio, y el diablo es ruido. Desde el principio, Satanás ha utilizado el estruendo para alejar al hombre de Dios. Esta visión, profundamente bíblica y patrística, choca frontalmente con la obsesión contemporánea por la comunicación constante y la visibilidad en los medios. El filósofo romano Amerio, en su obra Iota Unum, ya había advertido que la crisis moderna de la fe está ligada a la pérdida del sentido del misterio, el cual solo puede recuperarse en el silencio contemplativo. Sara, como buen pastor, haría de esta recuperación del silencio una prioridad absoluta. ¿Cómo llevaría adelante esta revolución del silencio? En primer lugar, mediante su propio ejemplo. A diferencia de los líderes contemporáneos obsesionados con la omnipresencia mediática, un Papa Sara practicaría largos periodos de retiro y oración silenciosa. Sus apariciones públicas serían menos frecuentes, pero mucho más densas, privilegiando la profundidad sobre la cantidad. En segundo lugar, alentaría a todas las parroquias del mundo a establecer espacios y tiempos de adoración en silencio. Las iglesias volverían a ser santuarios de paz, no centros de ruido comunitario. Como escribió en La fuerza del silencio, una iglesia en la que no se puede orar en silencio ha perdido su propósito fundamental. Finalmente, invitaría a todos los católicos a redescubrir prácticas contemplativas como la lectio divina, la oración mental y el rosario meditado. En una era de distracción constante, Sara enseñaría que la verdadera revolución comienza en el silencio del corazón, donde Dios finalmente puede ser escuchado. El impacto de esta revolución silenciosa sería profundo y duradero. En un mundo exhausto por el ruido, muchas almas encontrarían en este silencio sagrado el bálsamo que inconscientemente venían buscando. Como predijo el místico Thomas Merton, el silencio será el último refugio del espíritu en un mundo que ha olvidado a Dios. Una vez restaurado el silencio sagrado, el quinto pilar de la revolución de Sara sería una profunda reforma del sacerdocio católico. En un tiempo en que la identidad sacerdotal se ha vuelto confusa y diluida, Sara llamaría a los sacerdotes a redescubrir la esencia de su vocación como alter Christus, otro Cristo. En su libro Dios o nada, escribe: el sacerdote no es, ante todo, un trabajador social, ni un psicólogo, ni un animador comunitario. Es, sobre todo, un hombre de Dios, un místico que lleva a Cristo a los hombres y a los hombres hacia Cristo. Esta visión contrasta radicalmente con la tendencia actual a reducir el sacerdocio a una función técnica o profesional. El teólogo francés Jean Galot, en su obra Teología del sacerdocio, ya había advertido que la crisis sacerdotal es, en su raíz, una crisis de identidad. Sara compartiría este diagnóstico y actuaría en consecuencia. Su reforma comenzaría en los seminarios, donde la formación espiritual volvería a ser prioritaria sobre los estudios técnicos o pastorales. Los seminaristas serían formados en una atmósfera de profunda oración, estudio serio de la tradición y disciplina amorosa. Como escribió en una carta a los seminaristas de su diócesis en África, antes de ser pastores, deben ser santos. Un sacerdote santo hace más por la iglesia que 100 mediocres con doctorado. Para los sacerdotes ya ordenados, Sara promovería un retorno a la espiritualidad sacrificial del sacerdocio. La identificación con Cristo crucificado volvería a ser el centro de la vida sacerdotal. En palabras del santo cura de Ars, a quien Sara cita con frecuencia, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Esta reforma sacerdotal tendría consecuencias inmediatas. Los fieles dejarían de ver en sus párrocos a simples gestores eclesiales, para ver en ellos verdaderos padres espirituales. Los jóvenes, atraídos por este alto ideal de santidad, responderían generosamente al llamado vocacional. Como siempre ha ocurrido en la historia de la Iglesia, la santidad sacerdotal se convertiría en un imán para nuevas vocaciones. Tras reformar el sacerdocio, el sexto aspecto clave de la revolución de Sara sería un enfrentamiento directo y sin concesiones con las ideologías seculares que han penetrado la sociedad y hasta ciertos sectores de la Iglesia. A diferencia de los líderes que buscan diálogos ambiguos con estas corrientes de pensamiento,
Sara las llamaría por su nombre y expondría su incompatibilidad con la fe católica. En su libro Se hace tarde y anochece, Sara identifica claramente estas ideologías: el marxismo cultural, la ideología de género, el transhumanismo y el ambientalismo radical no son simples opciones políticas neutrales, sino cosmovisiones totalizantes que buscan sustituir al cristianismo como explicación última de la realidad. El filósofo Remy Brague, en su obra El reino del hombre, coincide con Sara al señalar que estas ideologías contemporáneas, aunque aparentemente diversas, comparten la misma raíz: la negación de la trascendencia y la divinización del hombre. Sara, como papa, denunciaría esta raíz común y llamaría a los católicos a resistir la seducción ideológica. Esta batalla no sería meramente intelectual, sino profundamente práctica. Sara promulgaría documentos magisteriales claros que expondrían los errores de estas ideologías a la luz de la revelación cristiana. Animaría a los obispos a vigilar las universidades católicas para asegurar que estas corrientes no contaminen a las futuras generaciones. Además, Sara llamaría a los católicos a una presencia activa y contracultural en la sociedad. No se trataría de aislarse del mundo, sino de estar en el sin ser de él, como testigos de una verdad que trasciende las modas intelectuales. Como escribió en Dios o nada, el auténtico cristiano será siempre un signo de contradicción. Las consecuencias de esta postura firme serían inevitablemente conflictivas. Los medios seculares presentarían a Sara como retrógrado o extremista. Sin embargo, muchos, incluso no católicos, reconocerían en su claridad una alternativa refrescante frente al relativismo dominante. Como anticipó el filósofo Alasdair MacIntyre, llegará un tiempo en que la verdad, simplemente por ser verdad, será revolucionaria. Para completar su revolución espiritual, el séptimo y quizás más enigmático aspecto del pontificado de Sara estaría relacionado con lo que algunos llaman la profecía olvidada. Trabajaría incansablemente por el cumplimiento de la promesa de que, tras un periodo de crisis y purificación, la Iglesia experimentará un renacimiento espiritual sin precedentes. Esta profecía tiene múltiples fuentes, desde las apariciones marianas de Fátima, donde la Virgen prometió que al final, mi inmaculado corazón triunfará, hasta las visiones de santos místicos como Don Bosco, quien predijo que, tras una gran prueba, la Iglesia brillará con un esplendor nunca antes visto. El teólogo inglés Aidan Nichols, en su obra Figura cumplida, sugiere que estas profecías no deben leerse como predicciones deterministas, sino como promesas condicionales que exigen cooperación humana. Sara, como papa, buscaría activamente cumplir con las condiciones para este renacimiento. ¿Cómo lo haría? Primero, completando la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, tal como fue solicitado en Fátima. A diferencia de consagraciones anteriores, Sara no dejaría lugar a ambigüedades. Rusia sería mencionada explícitamente, cumpliendo al pie de la letra la petición mariana. En segundo lugar, Sara promovería una espiritualidad de reparación por los pecados que han herido el corazón de Cristo. Como escribió en La fuerza del silencio, solo un acto de reparación colectivo puede impedir el castigo que la humanidad se está infligiendo a sí misma con su rechazo a Dios. Por último, restauraría prácticas tradicionales como los primeros viernes y sábados, las procesiones eucarísticas y actos públicos de fe. Estas manifestaciones visibles recordarían al mundo que la Iglesia no está simplemente adaptándose a la modernidad, sino transformándola con la fuerza del Evangelio. Las consecuencias de este esfuerzo por cumplir la profecía olvidada serían sorprendentes. Muchos, incluso fuera de la Iglesia, reconocerían en estos actos una autenticidad tradicional y una profundidad que las religiones artificiales contemporáneas no pueden ofrecer. Como lo anticipó el converso Robert Hugh Benson en su novela profética Señor del Mundo. Cuando todo parezca perdido, la Iglesia revelará su verdadero rostro. Queridos hermanos en Cristo, hemos recorrido los 7 pilares fundamentales de la revolución espiritual que el cardenal Robert Sara implementaría si fuera elevado al trono pontificio. Una revolución que no buscaría adaptarse al espíritu de la época, sino transformarlo con el espíritu eterno del Evangelio. El historiador británico Christopher Dawson, en su obra La formación del cristianismo, observó que las grandes renovaciones de la Iglesia siempre vinieron de hombres que combinaron una fidelidad inquebrantable a la tradición con una audacia profética. El cardenal Sara encarna perfectamente esta combinación. Su liturgia restaurada, su claridad moral, su consagración a los sagrados corazones, su defensa del silencio sagrado, su reforma del sacerdocio, su combate contra las ideologías y su cumplimiento de la profecía olvidada formarían un pontificado que, sin duda, marcaría un antes y un después en la historia de la Iglesia. Para algunos, este programa parecerá utópico o incluso reaccionario.
Los enemigos de la Iglesia lo temerán y lucharán ferozmente contra él. Los católicos tibios se sentirán incómodos con su claridad. Pero las almas hambrientas de verdad y santidad encontrarán en él al pastor que tanto han estado esperando. ¿Está el mundo preparado para un papa como Robert Sara? Quizás la verdadera pregunta sea, ¿está Dios preparando a Robert Sara para un mundo que desesperadamente necesita la verdad que él proclama? Queridos amigos, me encantaría conocer su opinión sobre este tema crucial para el futuro de la Iglesia. ¿Creen que la Iglesia necesita un papa como el cardenal Sara? ¿Qué aspecto de su posible pontificado les parece más necesario o más difícil de implementar? Dejen sus comentarios abajo para continuar esta conversación tan importante. Que Dios los bendiga, y que la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, interceda por la Iglesia en estos momentos cruciales. Como dice el cardenal Sara, no tengan miedo. En la oscuridad más profunda, Dios está obrando en silencio. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas profundizar en la fe auténtica, te invito a unirte a nuestra comunidad en el canal Legado de la Fe. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido que fortalezca tu camino espiritual. Comparte en los comentarios desde qué país nos acompañas y cuál de estas reformas consideras más urgente para la Iglesia hoy. Juntos, seamos portadores de la verdad y defensores de la tradición. Que Dios te bendiga y que María Santísima interceda por nosotros.